Bueno, buenos días, amigos y amigas. Vamos a iniciar el segundo taller, el segundo grupo de trabajo. Yo me llamo Joan Josep Nuet, soy diputado por Barcelona y soy miembro y socio de la Asociación Parlamentaria de los Derechos Animales. Esta mesa, concretamente, es una mesa sobre derechos del niño. Es un tema realmente muy importante. Pensad que en la línea política y argumental que utilizamos en el debate en el Congreso y en el Senado, el tema de la protección infantil ante las visualizaciones o exposiciones gratuitas a la violencia animal es un argumentario indispensable que todos usamos. Yo recuerdo que en mi época en el Senado la primera iniciativa animalista que hice precisamente era sobre el control del horario infantil y de la emisión en horario infantil de contenidos taurinos, ¿no? Y, por tanto, todos los que estamos en la asociación hemos tenido alguna experiencia de debate político sobre este tema. Hoy nos acompañan, creo que hemos tenido muchísima suerte, porque dos personas preparadísimas y que, por tanto, nos van a ilustrar, y yo simplemente lo que hago es presentarlas, ¿no? En primer lugar, nos va a hablar sobre la declaración del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas, Ana Mulá. Ana Mulá, que está aquí a mi izquierda, es abogada, especialista en Derecho Animal, es profesora del Máster de Derecho Animal de la Universidad Autónoma de Barcelona, coordinadora del área jurídica de la Fundación Franz Weber y también asesora jurídica de APDA, una de nuestras principales colaboradoras. Ella es también vocal de la Comisión de Protección de los Derechos Animales del Colegio de Abogados de Barcelona y, por tanto, es una compañera, amiga, pues con mucha experiencia. Por otro lado, nos acompaña también Carlos Vilagrasa. Carlos Vilagrasa, aquí a mi derecha, es doctor en Derecho. Él nos va a hablar de la Convención de los Derechos del Niño, una declaración de derechos humanos. Él es doctor en Derecho y tiene un posgrado en Derecho Civil catalán. Desde el año 1991 es profesor titular de Derecho Civil y Derecho de Familia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, donde también es director del Máster en Derecho de Familia y la Infancia desde 1997. Es presidente al mismo tiempo de la Asociación para la Defensa de los Derechos del Niño y del Adolescente. Por tanto, un verdadero privilegio. Le doy ya la palabra a Ana, pues cuando queráis. Muchas gracias. Hola, buenos días. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la APDA, a la Fundación Franz Weber y a todos ustedes que han asistido. Y espero que, después de nuestras intervenciones se genere un debate, va a ser muchísimo más enriquecedor. Así que, mi intervención va a durar unos 15 minutos para luego justamente poder interactuar, ¿no?, con ustedes. Así que voy a ver la hora que es, las 12:15. Bien. Efectivamente, la Organización de las Naciones Unidas, a través del Comité de los Derechos del Niño, se ha pronunciado ya de forma expresa y contundente en contra de que los niños, las niñas y los adolescentes, es decir, menores de 18 años, a los que a partir de ahora llamaré niños en general, como la Convención de los Derechos del Niño, ha manifestado en contra de que participen y asistan a eventos taurinos. El comité es el órgano de Naciones Unidas, integrado por 18 expertos independientes en el campo de los derechos de la infancia, procedentes de países y ordenamientos distintos. Se expresó de esta manera el pasado 5 de febrero en un informe publicado en la página web de Naciones Unidas en las observaciones finales dirigidas al país de Portugal tras el examen del informe presentado por este país para dar cuenta ante dicho comité sobre qué medidas estaba adoptando para cumplir con las obligaciones de la Convención de los Derechos del Niño, que es una convención internacional aprobada por Naciones Unidas en el año 89, que reconoce los derechos humanos de las personas menores de 18 años y que, por cierto, cuenta con el mayor número de ratificaciones en la historia, 193
países, incluidos, por supuesto, las de los 8 países taurinos, donde todavía los espectáculos los taurinos son legales, entre los que hay que destacar, por cierto, a España como país que además promueve, ¿no?, la celebración de estos espectáculos. Además, hemos de señalar que Portugal, de alguna manera, podría decirse que tienen los espectáculos un contenido menos violento porque la muerte del animal no se produce en la plaza, aunque el espectáculo sigue siendo muy sangriento, no solo por las heridas provocadas al animal, sino por los numerosos accidentes, ¿no?, que ocurren en estos espectáculos. Pues bien, el Comité de los Derechos del Niño, por primera vez en la historia, pues ha añadido entre sus temas de preocupación en los que los niños sufren situaciones de violencia, el de la participación de niños en los espectáculos de tauromaquia, en sus vertientes de torear y asistir o ser testigo, y abro comillas, de la violencia de la tauromaquia y cierro comillas. Así lo manifestó el comité por escrito, al referirse a la tauromaquia, la violencia de la tauromaquia. Por lo tanto, ya ha incorporado a esta actividad un componente, el componente de la violencia, como agregada, como asociada irremediablemente a esta actividad. ¿A qué violencia nos referimos? Pues a la violencia física, psicológica y emocional a la que están expuestos los jóvenes toreros, los niños que asisten a escuelas taurinas, los que participan también en festejos, los que son espectadores de corridas de toros y otros espectáculos y los que podrían recibir pues, una educación taurina en los colegios. Por eso, más allá de la trascendencia del alcance, ¿no?, importantísimo de este pronunciamiento internacional, pues quiero señalar que el comité, digamos que técnicamente lo incluyó en el apartado de la Convención relativo a violencia en contra de los niños, un hecho que refuerza, uno, la convicción de que la tauromaquia pues, es una actividad violenta, perjudicial para la sociedad, y dos, de que la tauromaquia es una fuente de educación en la violencia. Por eso esta observación se incluyó dentro de aquellos apartados que tratan, uno, del deber de abolir las prácticas tradicionales que son perjudiciales para la salud de los niños, del deber de proteger al niño contra toda forma de perjuicio, violencia o abuso físico o mental, y sobre que la disciplina escolar, esto evidentemente refiriéndose a escuelas taurinas, tiene que administrarse de forma compatible con la dignidad del niño. Por lo tanto, están afirmando que las escuelas taurinas son indignas. Digamos, además, que en un mundo, especialmente hoy, ¿no?, donde parece que ha revivado la violencia, una violencia explícita, atroz, brutal entre seres humanos, ¿no?, lo estamos viendo lo que está sucediendo alrededor del mundo, en un mundo donde de forma frecuente pues, somos expuestos a imágenes, a hechos violentos, ¿no?, este aspecto pues, no se ha pasado por alto por Naciones Unidas y, lejos de relativizarlo, pues ha advertido que este fenómeno, el fenómeno de los espectáculos violentos con animales, pues también suponen un atropello a los derechos más elementales de los niños. Y recordemos quién lo dijo, pues la máxima autoridad mundial en materia de protección de niños, la cual además no hizo ninguna valoración sobre el daño a los animales, porque además no le corresponde, ¿no? No se pronunció acerca del daño que se produce a los animales. Sin embargo, si se hubiera desconocido o ignorado es evidente que no hubiera podido instar a alejar, a apartar a los niños de ese daño, un daño que ahora ya ha dicho que además perjudica física y mentalmente a los niños. Y además el comité insta al Estado parte, a Portugal en este caso, a que haga algo. No es una simple recomendación, ¿no?, sino que solicita que se adopten medidas. ¿Y qué tipo de medidas? Pues aparte de las legislativas, aparte de las administrativas, una muy importante son medidas de concienciación, medidas de sensibilización, educativas, porque irremediablemente si se quiere garantizar que una medida legislativa y administrativa sea aplicada de forma eficaz, pues tiene que acompañarse de medidas educativas. ¿Qué tipo de medidas de sensibilización? Y esto consta por escrito. Pues aquellas sobre la violencia física y mental asociada a la tauromaquia, dice, su impacto en los niños, un impacto muy negativo en los niños. Sin duda, bueno, este es el acontecimiento, es el acontecimiento, creo, más importante que involucra el concepto de violencia de niños y animales desde el inicio de la protección de los niños maltratados, que se ocasionó justamente o gracias a que ya existían medidas para proteger a los animales de sus poseedores. No sé si ustedes conocen el caso de Marielle Wilson, que marcó el inicio de la protección
legal institucional de los niños maltratados a partir de una niña. Esta niña que pues nació en Nueva York en 1866. Esto está ya pues recogido y descrito. Era maltratada, era atada a la cama, continuamente pues la pinchaban con tijeras. Era una niña de las llamadas ilegítimas, ¿no? Y una trabajadora de la caridad tuvo conocimiento de la situación de esta niña y acudió pues, a todas las instancias, al abogado del distrito, acudió a la policía y nadie hacía nada porque en ese momento pues, no existían leyes que recogieran específicamente el maltrato de los niños producidos por sus padres o por sus cuidadores, ¿no? Que tenían además el poder absoluto sobre ellos. Así que todos estos estamentos pues, rehusaron emprender cualquier acción hasta que esta trabajadora se dirigió a la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales, en ese momento, porque los animales sí que se encontraban legalmente protegidos de ese tipo de violencia que estaba siendo sometida esta niña, ¿no? Por sus poseedores. Y a partir de aquí, bueno, pues como Mary Ellen era parte del reino animal, pues debía ser posible intervenir en su defensa pues, ante los tribunales. Y este, de hecho, es el argumento que se empleó en el proceso judicial que se ganaba en 1874 y a partir de aquí se reconoció oficialmente por primera vez el maltrato animal producido por los padres, ¿no? Bueno, pues volviendo al tema que centraba todo nuestro interés, el pronunciamiento de la ONU, para realizar este pronunciamiento internacional, la Fundación Franz Weber, en el marco de la campaña Infancia sin violencia, que coordiné técnicamente y que estoy coordinando en la actualidad, pues asesoró al comité a través de un informe de investigación muy detallado sobre qué actividades taurinas participaban los niños y sobre por qué se vulneraban los derechos del niño, por qué se vulneraba la Convención, y asistimos a las sesiones evaluadoras del comité con las ONG consultoras y después a las sesiones con los países, con las delegaciones de los gobiernos de los países que estaban siendo, digamos, examinados. Esto se celebra en Ginebra, que es la sede de Naciones Unidas en Europa. He de decir que durante la sesión del comité con el Gobierno de Portugal se dedicó mucho tiempo a este tema, al menos mucho más de lo que creíamos. Se dio mucha importancia, además, en un acto, en una reunión, donde simultáneamente se habló de la tauromaquia, pero también de los castigos corporales respecto a los niños, de la pobreza, de la privación del entorno familiar, de la falta de servicios de salud o sanitarios, de la explotación y de los abusos sexuales, de la venta de niños y de la prostitución infantil. Y allí se añadió la tauromaquia como una forma también de violencia en contra de los niños. Para acabar, ¿no? la vicepresidenta del comité pues advirtiendo de que la tauromaquia supone una fuerte violación de los artículos de la Convención de los Niños porque, entre otras cuestiones, se adoctrina a los niños a una forma de actividad violenta. Por cierto, bueno, ya lo hemos dicho que hoy nos acompaña la presidenta de la Fundación Franz Weber, a la que quiero dar las gracias por hacer posible este logro tan importante, del que ya se han derivado pues, importantes consecuencias y de las que se tienen que derivar muchísimas más. Y por eso ya estamos trabajando pues, en los informes de otros países para que se consolide esta postura del comité. Y justamente la semana que viene pues, vamos otra vez a Ginebra porque se evalúa otro país taurino. Bien, el comité ha considerado la tauromaquia una actividad violenta y ya para no ir concluyendo, pero para citar algunas cuestiones que ya no se pueden negar, y es que el comité ha dicho que esta actividad violenta a la que se exponen los niños vulnera sus derechos más elementales, por lo que ya es muy difícil justificar el seguir amparando, ¿no? esta actividad, la participación y asistencia de niños en espectáculos y eventos taurinos. Es que ahora ya no se trata únicamente de maltrato animal, que es muy grave. Estamos hablando ahora que va en contra del bienestar de los niños, de que pervierte a los niños, al futuro de nuestra sociedad, ¿no? Esto es absolutamente injustificable. Y de aquí de que haya un silencio absoluto también del lobby taurino y de los políticos, a los cuales incluso políticos o celebrities, aquellos que apoyan a la tauromaquia, se les ha preguntado y no han podido decir absolutamente nada. Miren, también les voy a recomendar la lectura de los artículos, de los estudios, de las cartas llevadas a cabo por COPA, que es la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos, un colectivo pues ya muy conocido, formado por expertos en el ámbito de la psicología, la psiquiatría,
la sociología y que da luz a este tema pues, para entender los riesgos psicológicos y pedagógicos en los que pues, expone a los niños, ¿no? En la tauromaquia. Está explicado de forma excelente. Yo les invito a que lean todos estos estudios en su página web, pero quisiera pues, resaltar el hecho de que este espectáculo no solo es violento, no solo se produce una violencia pues, que es real, sino que también es una violencia aplaudida y valorada pues, por adultos que son percibidos como referentes por los niños, ¿no? Aquí radica la gravedad del hecho. Y yo aquí me pregunto, ¿por qué hay limitaciones, por ejemplo, de edad para los niños que asisten pues, a películas violentas? ¿Hay limitaciones, hay restricciones o que pueden o no pueden acudir pues, a establecimientos, por ejemplo, donde se venden alcohol, que esto además sucede en todas las plazas de toros, y todavía pues, no hay restricciones para acudir, ¿no? a plazas de toros? En este momento no hay restricciones generales en cuanto al Gobierno, sí que hay algunas comunidades autónomas y además, por ejemplo, incluso en Galicia ahora se está tramitando una normativa, ¿no? pues para prohibir. Bien, siguiendo con COPA, ellos dicen que las corridas de toros incluyen pues, la violencia, la aprobación manifiesta de dicha violencia por los adultos que la presencian y justamente la combinación de estos factores juntamente con la victimización de un ser que no ha dado su consentimiento, pues hace que la exposición a menores a estos eventos pueda ser particularmente nociva. Y, por ejemplo, alguien que pueda haber ido a corridas de toros durante muchísimo tiempo nos podía decir, ¿no? Digo, bueno, pues que yo estoy bien, yo siempre he ido a corridas de toros y yo no tengo pues, ningún síntoma, ninguna secuela, estoy perfectamente. Bueno, pues nosotros desde este colectivo le diríamos que no. Usted, lamentablemente, pues no está bien, no quisiera frivolizar, pero no hace falta que a la gente se le ponga una camisa de fuerza, ¿no? para ya pues, concluir que estas personas se han habituado a la violencia. Uno de los síntomas es la habituación de la violencia, la normalización de la violencia, de la que hablaba la otra mesa, y esto es del perjuicio mental del que habla el Comité de los Derechos del Niño. Este es el abuso y perjuicio mental. Una persona que se habitúa a la violencia, la tolerancia, ¿no? del maltrato animal. Una persona que no puede estar bien. Bien, y alguien podría decir, ¿no? También, ¿qué sucede con el derecho al niño acceder a la cultura? Porque los espectáculos taurinos pues, no dejan de tener un componente cultural, y es así, no lo podemos negar. Y además el derecho a la cultura es un derecho reconocido en la Convención de los Derechos del Niño. Bueno, pues ¿cómo se solventó esto, ¿no? por el Comité? Pues esto se solventa a través de un principio muy importante, que es el principio del interés superior del niño, que es un principio universal que hace que en este caso pues el derecho del niño a no ser expuesto a la violencia prime sobre cualquier otro derecho, sobre cualquier otro interés concurrente o que pueda entrar en conflicto, como por ejemplo el derecho pues, a acceder a eventos culturales, ¿no? Habrá quien también se oponga, pues apelando a la exclusiva tutela de los padres, a decidir sobre a qué espectáculos o qué educación reciben los niños. Bueno, esta visión es propia del derecho paternalista anterior a la Convención de los Derechos del Niño del año 89, porque antes es verdad que los padres pues, podían decidir sobre los niños, ahora no. Antes eran objeto de protección, ahora son ya sujetos de derecho. Es evidente que el Estado tiene que intervenir en la vida social de los niños. El Estado ya ha intervenido en muchísimas ocasiones. Si no, sería un caos, ¿no? Pues ya interviene en temas de alcohol, drogas, acceso a locales, conducción. Tiene que intervenir. No son los padres los que deciden sobre qué más les conviene, ¿no? a sus hijos. De hecho, existe esta concurrencia de responsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado, que hace además que el Estado sea responsable subsidiario del cumplimiento de los derechos del niño cuando los padres incumplen sus deberes. Bien, vamos a centrarnos ya un poquito en España. En España, por cierto que aquí en España, en ocasión de un cartel protagonizado por un menor de edad, de 12 años, que se utilizó para la promoción de la Feria de Abril de Sevilla, lanzada por el gestor de la Maestranza de Sevilla, Save the Children, pues que es una de las asociaciones de protección de la infancia con más influencia, mayores del mundo, y además basa su trabajo en las pautas y recomendaciones
del Comité de los Derechos del Niño se unió públicamente a la preocupación del Comité en cuanto a la tauromaquia, y así lo expresó en un medio de comunicación, igual que Prodeni, la Asociación Humanitaria de Ámbito Estatal, cuyo fin también es la defensa de los niños, además que tiene su sede en Andalucía. También se pronunció tajantemente en contra del uso de la imagen de un menor para este tema y a favor del pronunciamiento del Comité. Y, por supuesto, contamos con el apoyo incesante de ADIA, cuyo presidente, Carlos Villagrasa, pues, nos acompaña hoy y, de hecho, ya estamos ansiosos por oír lo que piensa de este tema. Por tanto, si bien la solicitud del Comité, hablando ya ahora de España, se dirige a Portugal, esta actividad también se realiza en España y en otros seis países, por lo cual el criterio del Comité es único, inalterable y permanente, y además el Comité se tendrá que pronunciar sobre las actividades de tauromaquia y niños en España en alguna ocasión, en un futuro próximo. Pero España, pues ya sabiéndose incumplidora, digamos, de la Convención, podría anticipar sus acciones y tomar medidas al respecto. Y por eso pues estoy aquí también para informar sobre lo que ha sucedido y para pedir pues, que reconsidere un poco esta postura que tiene España tan absolutamente taurina y que valore pues, seriamente tomar medidas al respecto después del pronunciamiento del Comité. Además, España pues ya aprobó normativa general sobre protección de los niños, con lo cual no tiene ninguna excusa para no tomar medidas para llevar a cabo pues el pronunciamiento del Comité. Además, también ha dictado normativa en otros sectores, ya lo hemos dicho, para prohibir o para restringir pues, el acceso a lugares donde vendan alcohol o para pues, prohibir el acceso a niños donde se exhiban películas violentas, y además la violencia allí es ficticia, no es real, no se da en tiempo real tampoco. En cambio, en espectáculos taurinos, en corridas de toros, la violencia es real y además se da pues, en tiempo real y no en diferido, con lo cual es un agravante, En España contamos con esta ley, con la Ley de Protección Jurídica del Menor del año 96. Dice algo muy importante y, además de recordarnos este principio universal del principio de interés superior del niño, dice que cualquier medida que se adopte tiene que ser de carácter educativo. Es lo que decíamos antes, campañas de sensibilización, de concienciación. Es muy importante para socializar lo que ha sucedido. Y además dice, en materia de espectáculos se tiene que centrar en la protección de la infancia. Y hablando de leyes, y ya para acabar, porque creo que ya tengo que ir acabando, hablando de leyes, hay una cuestión que quisiera subrayar, y es que el noviembre pasado se aprobó una ley en España, la Ley 18/2013, en la que vino a raíz de una ILP, de un texto que no tiene nada que ver con el texto aprobado, porque incluso no se ha incluido la educación taurina en las escuelas, tampoco se tienen que promocionar las escuelas taurinas, etcétera, etcétera, pero sí que insta al Gobierno en un plazo de 3 meses, por tanto ya lleva 7 meses de retraso, el Gobierno, a impulsar las reformas normativas para pedir a la UNESCO pues, que declare la tauromaquia como patrimonio inmaterial de la humanidad. Claro, vaya papelón que tiene el Gobierno. Ahora creemos que cualquier país taurino, cualquier intento exitoso para acudir a la UNESCO y pedir declaración, pues se ha debilitado muchísimo. Antes ya lo estaba, pero ahora yo creo que ya ha desaparecido, porque siendo pues, la UNESCO una entidad o una agencia dependiente de la ONU, la UNESCO pues, no pudiera reconocer o amparar esta actividad que ha sido prohibida para un sector muy importante de la sociedad, que son los niños. Por tanto, como conclusión, quisiera pues, resaltar que la ONU nos ha dado un argumento más para ir en contra de la tauromaquia. España también tendrá que adoptar medidas para promover y reforzar en los niños toda esta gama de valores éticos consagrados en la Constitución, sobre todo pues, la educación para la paz y la no violencia. Y, si me lo permiten, pues, al Gobierno les podría sugerir que empezaran con la adopción de estas medidas, digamos, de concienciación, de sensibilización, dirigidas a informar sobre las consecuencias negativas que los espectáculos taurinos provocan en el desarrollo físico, psicológico y emocional de los niños, como una medida pues, educativa, pero no solo educativa, sino también como una medida política, porque lo que se lleva a cabo hoy por los niños mejora nuestro presente y nuestro futuro. Muchísimas gracias.